el mensaje que traemos para hoy, el título del mensaje es El poder de creer en sus promesas. El poder de creer en sus promesas. Está basado en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, le pedimos por favor que por medio de su Espíritu Santo toque nuestros corazones, Señor, que arda de gozo el saborear su palabra, el compartir su palabra, el llevar esa palabra como un alimento a nuestras vidas. Le pedimos, Padre amado, que sea su Espíritu Santo tocándonos ahora, Padre, llenándonos de ese fuego espiritual. Quédese entre nosotros y que sea tu Espíritu Santo hablando por nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Todo el presente que vivimos como hijos de Dios debe de ser de paz, hermanos, sustentándonos en las promesas de Dios, sustentándonos en las promesas de Dios. Las luchas terrenales, hermanos, deben de ser vencidas con gozo y fuerza por medio de la fe, sin temor, hermanos, a equivocarnos, confiando siempre en sus fieles promesas, confiando siempre que Dios es fiel en nosotros y que Él nunca nos va a abandonar y que Él nunca nos va, hermano, a dejar solo en medio de las turbulencias de esta vida. Entonces, las promesas de Dios nos sostienen en medio de la lucha cruel. Hebreos 10:23 nos dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, fiel es el que prometió. Gloria al Señor. La fidelidad de Dios, hermanos, nunca va a ser una fidelidad a medias. La fidelidad de Dios es una fidelidad total, es una fidelidad completa, porque Él lo demostró en la cruz del Calvario, se dio por entero por nosotros. Dios, hermanos, no se dio a medias, Él se nos cedió con todo. Ahí se diluce la palabra con todo. Jesucristo se dio por nosotros. Entonces, el Señor Jesucristo, hermano, nos dice lo siguiente: gloria al Señor. Por sus preciosas promesas huimos y triunfamos sobre el mal. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, nos dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Eso es a sus hijos, hermano. Ustedes saben lo que es que nosotros compartamos las grandiosas promesas de Dios para que nosotros tengamos la oportunidad de hacer uso de la naturaleza divina. Hoy, hermanos, cuando salgamos de este lugar, que nuestro corazón sienta, hermanos, ese gozo de decir: yo tengo la naturaleza divina dentro de mí. ¿Y saben qué? ¿Cuál es la naturaleza divina? El Espíritu Santo en nuestra vida. Él es nuestra naturaleza divina. Él es todo lo celestial, sublime, que el hombre natural no puede tener. Porque en el hombre natural
está la naturaleza pecaminosa, pero en el hombre espiritual está la naturaleza divina, que es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, Jesucristo mismo en nosotros, el Padre Celestial en nuestras vidas. Hermano, ¿desea usted tener algo más grande que eso? ¿Existe acaso algo más grande que eso? No existe, hermano. Y entonces eso nos debe a nosotros de dar satisfacción plena de que Cristo es el Señor de nuestro corazón, de nuestro hombre interior. Ese hombre interior que va creciendo día a día en la medida en que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios. Entonces, las promesas son nuestras ahora. Ahora ya esas promesas ya no están, como dicen, ocultas. Ahora están reveladas a los hijos de Dios, al hombre espiritual. Esas promesas. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1 nos dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y aquí el apóstol Pablo, quien realmente estaba en la batalla también, hace énfasis en dos aspectos muy importantes. En primer lugar, nos dice que debemos de limpiarnos de toda contaminación, no solo de carne, hermanos, sino también de espíritu. ¿Saben por qué? Porque cuando nuestra conciencia se contamina, hermano, en nosotros no existe entonces esa naturaleza espiritual que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo, hermano, no habita en vasos contaminados, sino en vasos limpios. Habita el Espíritu Santo. Y por lo tanto, dice el apóstol Pablo, no solo de carne tienes que limpiarte, sino también en tu espíritu, porque tu conciencia puede estar cauterizada, puede estar sucia, llena de odios, resentimientos, amarguras, rencores e incluso lleno de vanidad, lleno de vanidad, lleno de soberbia. Pero él quiere, hermanos, él quiere que por medio de esas preciosas y grandísimas promesas, nosotros tengamos la capacidad de ver más allá de lo que no puede ver el hombre natural. Nosotros podamos ver, hermanos, la grandeza de esas promesas fieles. Y la promesa más grandiosa fue cuando se prometió, cuando Dios nos prometió el Padre dar a su Hijo Jesucristo para que muriese por nosotros en la cruz del Calvario y nos limpiase de toda maldad, de todo pecado. Esa promesa es la base de todas las promesas, hermanos. Si esa promesa se cumplió y fue fiel, todas las promesas que vienen, hermanos, son mayores todavía. Pero nosotros sabemos, hermanos, que las promesas nos deben de servir también para huir, hermano, de la corrupción de este mundo y de la concupiscencia que habita en el hombre. ¿Podemos hacerlo? Sí, lo podemos hacer, hermano. ¿Podemos nosotros en momentos determinados vencer la tentación?
Sí, la podemos vencer. Podemos vencer, hermanos, en determinado momento el deseo de la carne. Sí, lo podemos vencer con la ayuda del Espíritu Santo. Por las promesas de nuestro Dios. Hermanos, ¿usted puede sentirse seguro con la muerte? Sí, porque Dios ha prometido que usted y toda su casa será salva. Si yo sé, hermanos, que voy a morir hoy, voy a morir seguro y confiado que la promesa que Él me hizo, que mi familia toda iba a ser salva, yo lo voy a creer y voy a morir en paz, porque las promesas de Dios se cumplen, hermano. Las promesas son fieles. No tenemos que desconfiar de ninguna promesa de Dios. Si Él prometió que le iban a caer 1000 y 10,000 a su diestra y que no iban a llegar, usted tiene que creer en esa promesa. Porque si yo, hermano, dudo de esa promesa, estoy dudando de todo, hasta de que Cristo murió por mí en la cruz, o de que si eso sea una realidad, de que Cristo murió en esa cruz. Yo voy a creer, hermano, hasta la muerte, con mis ojos puestos en Cristo, de que las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Y esas promesas son de nosotros ahora, hermano. Pero para eso debemos de llevar una vida santa, debemos de llevar una vida en el temor de Dios y debemos de vivir una vida en pureza, hermano, porque Dios es maravilloso y tenemos un Dios glorioso, precioso. Las promesas de Dios nos mueven a hablar de Cristo y ejercitar su palabra. Amado hermano, ¿tiene usted el deseo de hablarle a alguien de Cristo? ¿Le viene ese deseo? Sus labios en la semana que Dios le da de vida, ¿a alguien le ha hablado de Cristo? Háblele por lo menos a su nieto, a su nieta, a su hijo, a su hija, a alguien que le rodea. Háblele de Cristo, comparta la palabra, comente la palabra. Pero el Señor eso es lo que quiere, que estemos siempre hablando de Él. Primera de Timoteo 4:8 nos confirma esta palabra, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera, y que es a la piedad a la cual se refiere aquí la palabra de Dios. La piedad a la cual se refiere, amados hermanos, es a Jesucristo. De Timoteo 3:16 nos dice que Jesucristo es la piedad. Él es el misterio de la piedad, Jesucristo. Y por lo tanto, hermanos, la piedad en nosotros, cuando tenemos a Cristo, todo lo que refleje al exterior, hermanos, será de bendición para todos los hombres. Cuando Jesucristo habita en nosotros, Él es luz y por lo tanto nosotros reflejaremos luz. Y todo lo que nosotros hagamos en esta tierra, el poder delegado de Dios, la autoridad delegada de Dios, hermanos, a nosotros es provechoso
por medio de esa piedad que es Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, el poder, la autoridad y la confirmación de que nosotros tenemos esa autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para llevar consolación a las vidas desconsoladas, para llevar, hermanos, sanidad al que está espiritualmente herido. Tenemos ese poder para poder llegar a esas almas y ayudarles, porque Él nos dio ese poder. Eso es a lo que se refiere ahí, hermano. Ese provechoso poder que tenemos ahora en el presente y lo tendremos en el futuro, porque cuando el Señor nos transforme y nos convierte y nos dé cuerpos perfectos, serán cuerpos de poder. Tendremos siempre ese poder. ¿Por qué? Porque Él nos lo dio cuando murió en la cruz del Calvario. Nos dejó, hermanos, esa preciosa promesa. Porque Él es la promesa. Por eso es que andan muchas personas afuera en la calle sin Dios y sin esperanza. Andan tristes. ¿Y por qué andan tristes, hermano? Cuando el apóstol Pablo se reunía con Aquila y Priscila, que era una familia espiritual, él se gozaba porque en la casa de Aquila y de Priscila se reunían pocos hermanos, pero todos estaban llenos del fuego del Espíritu Santo. Y cuando Pablo hablaba con ellos, qué gozo sentía en su corazón. Porque lo que vale es estar lleno del Espíritu Santo, hermano. Porque cuando hay llenura del Espíritu Santo entre los santos de Dios, se siente el poder del cielo en ese momento, se siente la presencia del Padre en ese momento, se siente, hermanos, el gozo eterno en ese momento. Es una experiencia espiritual que el hombre no puede comprar más que entregando su vida a Cristo Jesús. En segundo lugar, en el punto número 2.1, debemos de llevar a cabo el ministerio de Cristo en nuestra vida como siervos de un nuevo pacto. Hebreos 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Cuando la palabra de Dios nos habla, amados hermanos, porque el Espíritu Santo está en ese momento en acción en nuestra vida. Hoy el Espíritu Santo está hablando a nosotros y Él nos está diciendo, pero si yo tengo grandes promesas para ti, ¿por qué estás temeroso? Pero si yo tengo grandes promesas para ti, ¿por qué estás con deseo de compartir ese placer carnal? Pero si yo tengo mejores promesas para ti, ¿por qué ahora estás triste y desanimado? ¿Por qué? El Espíritu Santo, hermanos, es amoroso y nos dice, pero si yo morí por ti, yo di mi vida por ti en la cruz, ¿por qué vas a estar temeroso? ¿Por qué? Confía como un niño que se deja caer en los brazos de su padre. El ministerio de Cristo, hermano, fue un ministerio no solamente desde que estuvo en la tierra, sino desde antes, hermanos,
de la fundación del mundo. Y cuando estaba el mundo fundándose, Jesucristo, hermano, ya estaba realizando su ministerio en esta vida y en este universo. Él siempre ha estado ocupado, nuestro Padre Celestial, nuestro amado Jesús. Él siempre ha estado ocupado por nosotros. Él siempre ha ocupado por usted, hermano, hermana. ¿Por qué va a sentirse triste y desconsolado? ¿Por qué? Porque el hombre malo quiere dañar. Él dijo, no tengas temor lo que haga el hombre. Tienes que tener más cuidado y estar listo y presto a guerrear con los que matan el alma. El hombre que pretende, hermanos, dañar, imposible. A los hijos de Dios no los toca. Es una promesa. ¿Cree usted en esas promesas? Creamos a las promesas de Dios. Que la palabra que hemos recibido sea la que nos confirme entonces. Veamos lo que nos dice 3:14. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Oiga lo que dice, que reconozcamos con todo nuestro hombre interior, con toda nuestra alma. Nuestra alma aquí significa nuestro ser, la mente, la voluntad y los pensamientos. Con todo esto, con tu espíritu y con tu alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Hermano, hermanas, si no ha faltado ninguna de esas palabras preciosas y esas promesas, ¿por qué voy a dudar ahora? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Tengo que ponerme en el orden de Dios y decirle, Señor, aquí estoy diciéndote presente. ¿Por qué? Porque quiero que esas promesas se posesionen en mi vida porque son mías y tú las vas a hacer efectivas en mi vida, esas promesas. En tercer lugar, y para ir ya a finalizar, una cosa final. Hebreos 10:36. Porque os es necesaria la paciencia. Ahora el Señor nos dice, pero aquí tengo algo para ti, algo final. Tienes que ser paciente, sí, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hermanos, ¿qué es sujetarse a la voluntad de Dios? Sujetarse a la voluntad de Dios es de poner el yo, ese famoso libre albedrío, ponerlo a un lugar allá, tirarlo al abismo de un solo y dejar que sea Jesucristo en nosotros poniendo paciencia. Porque usted dirá, pero es que yo quiero que ya se resuelva esto, yo quiero que ya se haga esto. Paciencia, dice el Señor. Ten paciencia, por favor. Hermanos, tengamos paciencia. Y la paciencia nos va a dar seguridad. Seguridad, hermano. No tener miedo, no tener temor. La paciencia nos da seguridad y confianza. ¿De qué? La paciencia es esencial para obtener las promesas. Porque Hebreos 10:36 nos dice, porque os es necesaria la paciencia
¿Por qué? Porque cuando cumplimos la voluntad de Dios, hermanos, entonces nosotros, al cumplir su voluntad, cuando andamos caminando en santidad, cumplir la voluntad de Dios es caminar en santidad, hermanos, apartado de lo malo, del pecado, viviendo una vida plena en la palabra de Dios, en la oración. El Señor Jesucristo, entonces, hermanos, nos hará sentir sus promesas en nuestra vida. Por lo tanto, amados hermanos, llenémonos de paciencia en medio de la batalla espiritual, en obediencia, santidad y pureza de corazón. Y solo así podemos hacer la voluntad de Dios y obtener sus promesas, las que son fieles y verdaderas. Es lo único. Voy a pedir que se pongan de pie. Y hermanos, el día de hoy, digámosle a nuestro Señor: Señor Jesús, toda mi vida te la entrego a ti. Digámosle al Señor Jesús: Señor Jesús, toda mi vida hoy la entrego a ti. Mi vida la consagro a ti. Mi vida entera te la doy a ti. Que sea, hermanos, esa expresión de nuestra boca la que salga para Cristo, hermano. Usted no esté viendo, amado hermano, ni a la izquierda ni a la derecha. Usted no esté viendo que si el hermano no vino, que si el otro hermano no está, o que vemos cómo el mundo se llena en las iglesias. No, hermano. Usted solo ponga atención a su vida en este momento personal, y esa vida suya, que toda sea entregada para Cristo. Eso es lo esencial, porque yo me sentiré feliz y usted se sentirá feliz que un día en los cielos, hermano, le vea su rostro a usted y usted me vea el mío. Es eso lo que queremos, hermano. Ese rostro es el que yo quiero ver un día y usted quiere ver el mío también. Entonces, le damos las gracias a Dios porque ahora nos podemos ver, dice la Biblia, como por un espejo, pero un día nos vamos a conocer como fuimos conocidos en el Espíritu. En ese amor espiritual nos vamos a ver. El hombre interior que hoy ve en usted, ese hombre interior que ve en usted, ese hombre interior espiritual, un día, hermanos, lo vamos a ver. Vamos a ver a ese hombre interior que es el mismo rostro que tiene ahora usted, pero en perfección será en los cielos. Pero nos veremos. Nos veremos. Esta vez, tal vez el Señor no me pondrá a dirigir un coro ni nada por el estilo, no sé, pero yo estoy seguro que voy a estar en todo ese gran grupo de millones alabándole a Él. Eso, y cada uno de nosotros estará ahí, alabando a Dios, ahí, con gozo, cantándole un día ese canto glorioso que dice, hermanos, cuando allá se pase lista, a mi nombre feliz responderé. Ahí, a ese nombre responderemos con felicidad, hermano. Esa es la esperanza, hermano. Y la esperanza no avergüenza, dice la Biblia. Es nuestra esperanza. Y un día nos veremos allá. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Somos prestados y de pasada somos cada uno de nosotros. Todos un día nos veremos en gloria, hermano. Por eso es importante reflexionar todos los días de nuestra vida.
Vamos a orar para dar por finalizado y después cantaremos nuestra doxología y nuestro texto. Señor, te damos las gracias por la oportunidad que nos diste de hablar de tu palabra y escucharla. Gracias, Espíritu Santo, que tú hablaste hoy por nosotros. Quédese siempre en nuestras vidas y que reine en nosotros esa seguridad y confianza de que tus promesas están en nuestras vidas. Gracias, Señor, nos posesionamos de tus promesas para siempre. Y, Señor, tú las has cumplido hasta hoy, porque hasta hoy nos has guardado, hasta hoy nos has cuidado, hasta hoy has tenido esa ternura de guiarnos de tu preciosa mano, Señor. Gracias porque nos sigues guiando hasta el final. Gracias, Jesús. No tenemos cómo agradecerte, nuestro Rey y Salvador. No tenemos. Pero aquí está nuestra vida entera para ti. Es tuya, Señor, por la eternidad. Gracias por todo. Bendice, Señor, a mis hermanos. Llénalos de ricas y abundantes bendiciones el resto de la semana. Y sus familias sean bendecidas también, conforme a tus promesas y a la fe que tenemos en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.